Buenas tardes, profe. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien, profe, ¿y usted? Bien, gracias, con un poquito de frío. Sí, está helado, profe. Uy, sí, hoy el día ha estado muy frío. Esperemos unos 2 minuticos, 3 minuticos más mientras llegan sus demás compañeritos. Vale, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Buenas tardes, Joan, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Sofía, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien, gracias. Profe, era para decirle que Lisbeth está conmigo. Ah, listo, vale. Tranquila. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Lisbeth, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted cómo va? Bien, gracias, con mucho frío. Me imagino, profe, Mm, estamos igual. Más que nos toca estar sentados todo el día al frente del computador. Sin nalgas vamos a quedar. Sí, todos. ¿No? Cuando vayamos a presencial chupaditos, vamos a estar todos. Así como en el primer semestre, profe. Ajá, tal cual. Chupados, pero con la panza enorme. Ah, eso sí, eso estamos engordando Como todos, barriga de albañil. igualitos. Eso sí, pero bueno, ya algún día volveremos a las calles y a clases presenciales. ¿Qué será, chicos, que sus compañeros no están pudiendo ingresar? ¿Ustedes sí pudieron ingresar bien? Profe, Sí, dime. yo creo que debería colocar el link de esta clase en la descripción del grupo, Listo. porque creo que no lo guardan el link. Sí, bueno, ya lo voy a poner a ver. A ver cómo lo. A ver, vamos a copiar. Los muchachos se pierden y cada rato les envío el. A ver, un segundito y ya. Comenzamos.
Bueno, de nuevo, buenas tardes, chicos. Porfa, colabórenme diciéndole a sus compañeros cómo ingresar, porque para yo no perder más tiempo acá en clase estándoles diciendo a ustedes qué hacer y qué no hacer, ¿sí? A esta clase se ingresa igual como a las otras, sino que nos tocó enviar un solo enlace para todas las clases para que los profes de apoyo puedan ingresar en el momento que ellos quieran ingresar. Bueno, entonces porfa colabórenme con sus compañeritos para yo no estar perdiendo tiempo en esas cuestiones. ¿Listo? Bueno, ahorita pongo el mensaje como en la descripción para que no se les olvide. Bueno, pero ahorita no me voy a poner en esas, ¿listo? Entonces, chicos, ¿quién me acuerda que vimos la clase pasada? ¿Qué vimos? ¿De qué hablamos? Que no entendieron. De hecho, de eso no les apareció nada en... Si están viendo pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Vale, gracias. De hecho, de eso no les apareció nada en el parcial porque como el tema quedó a mitad de camino, pues no les puse nada de ese tema en el parcial. ¿Quién me dice que vimos la clase pasada? Que ya fue hace tiempos, porque preciso se nos acumuló parcial, presentaciones y de todo. Y quiz oral. ¿Nadie? Bueno, estábamos hablando sobre la meiosis, perdón, que en qué tipo de células se da la meiosis. ¿Quién me recuerda? Recuerden, chicos, que todos los cortes entran puntos de participación y esa participación les ayuda muchísimo en la nota. ¿En qué tipos de células se da la meiosis? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Tan dormidillos hoy? Bueno. Se dan células sexuales. Recuerden que yo les había dicho que la mitosis se da en células somáticas, es decir, células de todo el cuerpo no sexuales, y la meiosis se da en células sexuales. ¿Por qué necesitamos que suceda la meiosis en células sexuales? ¿Qué nos garantiza? ¿Para que se reproduzcan, profe? Sí, para que haya una reproducción. ¿Y qué implica que haya reproducción? O que haya... La supervivencia de la especie, profe. ¿Y qué ayuda esa supervivencia de la especie? ¿Cómo así, profe? ¿Qué ayuda a esa supervivencia de la especie? Sí, necesitamos reproducirnos para que las especies puedan sobrevivir, perdurar en el tiempo, ¿cierto? Pero ¿qué ayuda a que esas especies perduren en el tiempo? ¿Qué ¿Ayudan ayuda? al ecosistema, profe? Se adaptan a las diferentes condiciones de los ecosistemas, pero lo que ayuda a esas especies es la variabilidad genética, como se los había explicado en la clase pasada. El que nosotros seamos variables genéticamente, pues va a coincidir con que podamos expresar diferentes características en el medio ambiente y que seamos resistentes y podamos sobrevivir en el medio ambiente, ¿sí? Muy claro les hice el ejemplo de que acá en el Valle de Sibundoy ocurría una catástrofe climática, un cambio climático muy grande, ¿sí? En el cual pues había una población de peludos y pelados y de personas que tenían ambos genes, así que codificaran tanto para peludo, para pelado, quién podía sobrevivir, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que exista la variabilidad genética en nuestra, en nuestra, en nuestra, en cada uno de nuestros cuerpos, de nuestra información genética y la de todos los seres vivos, ¿sí? Les había mencionado que esto se da o pasa a formar células diploides o se da en células diploides, ¿cierto? Que tienen cierta alternancia entre la diploidía y la haploidía, ¿sí? Que en este caso se inicia con unas células diploides, ¿cierto? En humanos tenemos unas células 2N o diploides de 46 cromosomas, ¿cierto? En las células somáticas. Cuando estas células somáticas pasan a convertirse en células sexuales, pasan a una haploidía o a células haploides de 23N. Es básicamente la mitad de la información
queda en nuestras células sexuales, garantizando así, yo les había hecho el dibujito, que los 23 cromosomas del padre, ¿cierto? A ver acá, que los 23 cromosomas del padre, ¿cierto? Se unieran con los 23 cromosomas de la madre, acá madre y acá padre, ¿sí? Y que en ese caso se diera origen a un hijo que tuviera 46 cromosomas, ¿sí? En ese caso, por eso esas células sexuales se tienen que convertir en células haploides, ¿sí? Ya les había dicho que células diploides quiere decir células con dos pares o doble juego de cromosomas, ¿cierto? O con pares de cromosomas, en este caso tenemos acá una célula con información diploide, y pues una célula con información haploide tiene un solo cromosoma, por decirlo así. Recuerden que un cromosoma está compuesto por dos cromátides hermanas, ¿listo? Profe, Sí, dime. si un hijo tiene 46 cromosomas, ¿por qué el padre y la madre no tienen 46 cada uno? Porque en sus células sexuales, ya les he dicho, ¿sí? En sus células sexuales cada padre va a tener 23 cromosomas, pero en las células somáticas cada padre sí va a tener 46 cromosomas. ¿Sí es claro? Necesitamos que las células sexuales se vayan con la mitad de la información para que ese futuro hijo tenga la información completa. En el caso de nosotros los humanos, 46 46 cromosomas, ¿cierto? Es decir, 23 pares de cromosomas. ¿Sí es claro? Esto es simplemente una división. Dividir 46 en 2, tenemos 23 cromosomas, básicamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Lo que tiene que suceder para que nosotros seamos organismos normales. Por ahí alguien me preguntaba qué es lo que sucede con el síndrome de Down. El síndrome de Down, ¿sí? Recuerden que les había dicho que se conoce como trisomía 21, es decir, que hay 3 cromosomas más, ¿sí? O hay un cromosoma de más, ya no hay un par de cromosomas, sino que hay una tripleta de cromosomas, ¿sí? Y en este caso habría, ay, ahora no pude dibujar. En este caso, acá habría otro cromosoma más. Ay, perdón, acá. Acá en el cromosoma 21 habría otro cromosoma más. Esas son alteraciones genéticas que pues veremos más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces pues yo ya les había mencionado que pues tenemos nuestros padres, ¿cierto? El padre en su espermatozoide va a tener o va a aportar 23 cromosomas y la madre en su óvulo va a aportar 23 cromosomas, de tal manera que se forme un cigoto. El cigoto va a ser el organismo que se forma después de la fecundación, ¿sí? Y ese cigoto va a tener 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas, ¿sí? En este caso, pues los gametos, como les he dicho, los gametos son el óvulo y el espermatozoide del padre y de la madre, ¿sí? Y pues van a contener un solo conjunto de cromosomas, es decir, van a ser células haploides. En nuestro caso, humanos, las mujeres van a tener en sus óvulos 23 cromosomas y los hombres van a tener en sus espermatozoides 23 cromosomas, cosa que si yo en el parcial les pregunto, ¿un hombre cuántos pares de cromosomas tiene en su espermatozoide? ¿Qué me van a decir? 23 ¿23 pares de cromosomas? 23. ¿Pares de cromosomas? pares de cromosomas. No, cromosomas individuales. Acá ya no hay pares de cromosomas, sino que son cromosomas individuales. ¿Sí? Pares de cromosomas tenemos en las células somáticas o no sexuales. ¿Listo? Entonces, como ya les digo, nuestro número haploide es de 23. Tenemos 23 cromosomas en nuestras células sexuales, ¿cierto? Tenemos 22 que se conocen como autosomas, ¿cierto? Y un cromosoma que define el sexo, ¿sí? Ya les había dicho que nosotros los humanos, los cromosomas que definen el sexo van a ser el X, ¿cierto? Y el Y. ¿Cómo es una mujer? ¿Cómo se puede simbolizar una mujer en estos cromosomas? X y Y. XX, profe, ¿no? XX. Y un hombre sería por descarte.
XY. XY. Exactamente, ¿cierto? Entonces ya les había dicho que los hombres, las mujeres siempre en sus óvulos vamos a tener solo cromosomas X, ¿cierto? En esas células sexuales, en esos cromosomas sexuales, perdón. Y los hombres pueden tener X o pueden tener Y. Por eso yo les decía que en humanos el hombre es el que define el sexo de ese bebé que van a nacer. Entonces esa idea de que hay es que mi mujer solo me da hijas o mi mujer solo me da hijos y yo quiero una niña, entonces no es culpa de la mujer, sino que es culpa del hombre. ¿Listo? Esa idea ya está muy mandada a recoger. Y pues acá les traigo otros ejemplos que creo que ya se los había dicho de la Drosophila melanogaster. Esta es esa mosquita de la fruta que ustedes ven que le vuela encima al banano, a la manzana, esta fruta que está empezando como a descomponerse, ¿cierto? Esta mosquita tiene células diploides de 8N, ¿sí? O bueno, 2N de 8 cromosomas, ¿sí? Y tiene células haploides de 4 cromosomas, es decir, que sus células sexuales apenas tiene 4 cromosomas nomás. En perros, vean que tenemos 78, los perros tienen mayor información genética, ¿cierto? Tienen unas células diploides de 78 y unas células haploides de 39 cromosomas, ¿sí? Entonces vean la diferencia, una mosquita tan chiquitita tiene muy poquita información genética, mientras que un perro tiene mucha más que nosotros los seres humanos, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que yo quiero que entiendan. ¿Qué es diploide? ¿Qué es haploide? Y por qué nosotros continuamos siendo como somos de acuerdo a la variabilidad genética que es aportada por la recombinación de los genes de esta madre y la recombinación de los genes de este padre, ¿cierto? Pues acá les decía que pues un óvulo fertilizado contiene un cromosoma X, ¿cierto? No fertilizado, perdón, y un espermatozoide puede contener un cromosoma X o un cromosoma Y, ¿sí? Por eso les digo que el hombre en este caso es el que define el sexo de los bebés, ¿listo? Entonces, ya podemos ver que en nosotros los humanos hay un paso de células haploides a diploides, es decir, hay como una alternancia entre pasar de ser haploide a pasar a ser diploide o de pasar de ser diploide a pasar a ser haploide, ¿sí? Como les digo acá, pues cada generación, cada una de las generaciones que existen en el mundo de seres humanos, ¿cierto? El número de conjunto de cromosomas se va a reducir a la mitad, ¿cierto? Entonces ustedes en sus células sexuales tienen un número reducido de cromosomas, así como lo tengo yo, como lo tienen sus padres, como lo tienen sus abuelos, ¿cierto? Y pues esto va a suceder durante la meiosis, ¿sí? Y pues en este caso, durante la meiosis se va a dividir esta cantidad de información genética. Así ya veremos en la meiosis cómo es que sucede esto, ¿sí? Pero pues básicamente tenemos unos seres humanos, digámoslo así, ya adultos, ya completamente desarrollados con sus gónadas desarrolladas, es decir, sus ovarios y sus testículos, ¿cierto? Donde ya están produciendo sus óvulos y sus espermatozoides, ¿cierto? Y en estos lugares, dentro de estos lugares, va a suceder un proceso de meiosis, que a esas primeras células somáticas que, digamos, existan acá, van a sufrir un proceso de meiosis al convertirse básicamente en células sexuales. Nosotros los seres humanos, cuando empezamos a formarnos allá en esos feiticos que empiezan a formarse, ¿cierto? Sucede que hay un tejido es que se empieza a especializar que se llama la línea germinal. La línea germinal es un tejido que empieza a dar paso a la formación de óvulos, de ovarios y testículos, perdón, y dentro de estos testículos se van a formar esos espermatozoides y esos huevos. Sí es importante que sepan que nosotras las mujeres ya nacemos con cierta cantidad de óvulos, ¿cierto? Pueden ser fértiles o infértiles y los hombres durante toda su vida van a estar regenerando la cantidad de espermatozoides que tengan dentro de sus testículos, ¿sí? Las mujeres nacemos ya con una cantidad definida, los hombres toda su vida van regenerando testículos. Por eso, nosotras las mujeres, cuando llegamos por allá a los 40, 45, 50 años, sufrimos un proceso de menopausia, es decir, ese proceso en el cual ya básicamente se nos acabaron nuestros ovarios, ya no podemos generar un ciclo menstrual, nuestros óvulos, perdón,
Ya no podemos generar un ciclo menstrual y ya no somos fértiles porque ya se nos acabaron todos esos óvulos con los que nacimos, o no se nos acabaron, se nos atrofiaron y ya no funcionan, ya no sirven, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. Por eso los hombres con 80, 90 años pueden dejar embarazada a una mujer y nosotras las mujeres sufrimos de ese proceso de menopausia, ¿sí? Pero bueno, sucede la meiosis y después de ese proceso de meiosis dentro de las gónadas se forman los gametos, ¿cierto? El espermatozoide que va a ser haploide o va a tener información N o cantidad de cromosomas tipo N, ¿cierto? Y los óvulos que van a ser también haploides, ¿cierto? En el caso de nosotros los humanos, pues van a tener un número haploide de 23 cromosomas, ¿cierto? Y pues cuando sucede la fertilización, un hombre y una mujer ya copulan y bueno, quedan en embarazo y van a tener su hijito, ¿cierto? Entonces se forma un cigoto de 46 cromosomas, es decir, que esos 23 cromosomas del padre se unieron con los 23 cromosomas de la madre, ¿cierto? Y se formó un cigoto que va a tener 46 cromosomas, ¿sí? En ese caso, ya ese bebito se va a formar con sus 46 cromosomas en sus células somáticas y en sus células sexuales va a volver a tener un número de 23 cromosomas. ¿Sí es claro hasta el momento? Profe, ¿cómo era lo de... ¿Lo de qué? El cigoto tiene 46 Sí. y ahí me perdí, profe. A ver. El cigoto va a tener 46 cromosomas, ¿sí? Pero pues este cigoto va a tener células somáticas, que son todas las células del cuerpo no sexuales, pero también va a formar células sexuales, ¿cierto? Ese bebito también va a formar testículos o también va a formar ovarios, ¿cierto? Y en este caso, porque me está apareciendo esto acá, no sé qué sucedió. Listo. Y en ese caso, entonces, esos testículos, esos ovarios y esos testículos, ¿cierto? Van a formar células o van a tener células, este hombre va a tener espermatozoides con 23 cromosomas y esta mujer va a tener óvulos con 23 cromosomas. Es decir, que hay una alternancia de paso de haploide a diploide, ¿sí? Estos dos adultos se reprodujeron, ¿cierto? El hombre aportó su esperma, la mujer su óvulo, y la unión de estos dos, ¿sí? Pasaron a formar un cigoto de 46 cromosomas, ¿sí? Porque este espermatozoide tiene 23 y este óvulo tiene 23 cromosomas. Por eso acá este cigoto tiene 46 cromosomas. Cigoto, como ya les dije, es ese estadio inicial después de la fecundación. Esto después se va a convertir en mórula, después va a pasar por una serie de fases, se va a convertir en embrión, luego en feto y después se va a convertir en bebé, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Cuando el bebé nace, ya en sus testículos o en sus ovarios, va a tener células haploides, es decir, células 23N, ¿sí? Pero cuando el bebé se reproduzca con su... Apaguen los chicos, apaguen los micrófonos, chicos, porfa. Cuando este bebé sea adulto y se reproduzca con una mujer o con un hombre, sí va a formar de nuevo un cigoto que va a tener 46 cromosomas. ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Yo tengo una duda, profe. Dime. Yo me he dado cuenta que hay niños que nacen con los dos sexos. ¿Eso significa que nacieron con los 46 cromosomas o cómo funciona ahí ese proceso? Niños que nacen con O los sea, dos sexos. los sexos, sí, ¿Y cómo es? ovarios y testículos. Ah, tienen en su interior tanto ovarios como testículos. Sí. Pues ahí yo no creo que haya sido una alteración, no creo que esté alterado en su cantidad de cromosomas, sino que sucedió algo con la línea germinal, ¿sí? O en ese caso de pronto hubo un exceso de información genética, digamos, lo que en ese caso ese bebé sea XXY, pongámosle, ¿cierto? O que sea XYY, ¿sí? Que sucedió algo con ese óvulo, con ese espermatozoide, ¿cierto? Y no hubo como una correcta división de la información genética y quedó esto, ¿sí?
sale un bebé con esto. Que por lo general esos bebés no logran sobrevivir, que yo tenga entendido, ¿no? No logran sobrevivir, tener este exceso de información genética les causa muchas enfermedades, malformaciones, de tipo congénito, también de tipo físico. Y entonces esas personas que tengan los dos sexos, pues que yo considere no es que tengan los 46 cromosomas, sino que tal vez tienen 47 cromosomas, porque en esa formación de esos gametos algo sucedió, no están bien formados, o en la unión de estos dos, de pronto el esperma o el óvulo iba con un cromosoma además de tipo sexual, XY, ¿sí? Y en ese caso, por eso ese niño es hermafrodita, por eso tiene tanto la información para mujer, ¿cierto? Como la información para hombre. Sería este caso, porque este no podría existir, porque sería, si tiene XYY, pues sería un hombre, ¿cierto? Mientras que tiene XXY, pues en ese caso ya sería un hermafrodita, ¿sí? Pero yo creería que más bien ese feto o ese bebé tiene 47 cromosomas porque hubo una mala división de la información genética en cuanto a los cromosomas sexuales. ¿Sí es claro para ti? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, vale, con gusto. Si algo sean curiosos, búsquense ahí en internet cómo se llama esa información, donde los bebés nacen con XYY o con cromosomas sexuales XXY y me comentan. ¿Listo? Bueno. Entonces eso es básicamente cómo sucede en nosotros los humanos y en la naturaleza, cómo sucede la alternancia de haploide-diploide. En aves tengo entendido que no se llaman ya los cromosomas sexuales, no se denominan XY, sino que se llama ZW en aves, ¿sí? Entonces en aves ya esto va a cambiar debido a la conformación de la información genética y de los tipos de cromosomas. En peces, si no estoy mal, creo que es RZ, ¿sí? Si no estoy mal. En este caso, pues ya cambia dependiendo de las características de cada uno de los organismos, pero pues en general, nosotros los mamíferos, ¿cierto? Vamos a tener información genética de tipo sexual XY. ¿Listo? Esto pues ya cuando ustedes, si alguien se quiere especializar en aves o en peces o algo así, pues ya lo tendrán en cuenta. ¿Listo? Bueno. Continuando, pues entonces, por eso es que necesitábamos saber de eso para entender la meiosis. Acá dice, sí, yo estoy hablando, ¿no me están escuchando, chicos? Sí, profe. Sí, se la escucha, profe. María se le encendió la cámara. Ujú. Sí, díganle a alguien que me haga el favor de decirle a Ulises ahí por el chat que trate de ingresar al audio o algo así. ¿Listo? Bueno, entonces, en este caso, la meiosis pues va a tener varios pasos, ¿sí? Que se van a parecer muchísimo a los de la mitosis, o básicamente son los mismos de la mitosis, sino que están duplicados, es decir, que suceden dos veces estos pasos. Y ya vamos a ver por qué suceden dos veces estos pasos. Y pues esto o lo que sucede en la mitosis, digamos, lo que se parece a la mitosis, va a estar precedida por la duplicación de cromosomas. Y también se van a tener que duplicar estos cromosomas, va a tener que ocurrir una mitosis 1 y luego va a tener que ocurrir una mitosis 2, ¿sí? Y pues una Profe, única, sí, ya encontré algo, pues me puse a leer, ¿no? Dice el síndrome de XYY, también llamado como síndrome del supermacho o síndrome del Jacob. ujú, Entre otros, es un trastorno genético, específicamente una trisomía ujú, de los cromosomas sexuales, donde el hombre recibe un cromosoma Y extra producido por cariotipo 47, XYY. ujú. Eso por una. Y la otra, que es XXY, dice... ahí se me perdió, profe, se me perdió. Vale. Ah, no, ya la encontré, profe. Ujú, Dice, es una de las anomalías genéticas más habituales. Es la aparición de un cromosoma sexual extra, lo que provoca que el sujeto, en vez de tener dos cromosomas que determinen el sexo, tendrá tres. Es decir, en vez de XX o XY, sea XXY. ujú.
¿Y no menciona algo sobre qué malformaciones van a tener o cómo van a ser esos niños? Mm, a ver. Dice, el síndrome de Klinefelter es una afección genética que se produce cuando un niño nace con una copia adicional del cromosoma X. Ujú. El síndrome de Klinefelter es una afección genética que afecta a los hombres y que a menudo no se diagnostica hasta la edad adulta. Vale. Bueno, de pronto voy a seguir explicando, si tú puedes seguir leyendo de pronto como te digo yo, qué síntomas o qué características físicas tienen esas personas, si me haces el favor. ¿Listo, Cristian? Listo, profe. Gracias. Listo. Bueno, entonces acá lo que sucede es que hay una única duplicación, ¿cierto? Que va a ser seguida por dos divisiones celulares, que van a ser consecutivas y que se les llama meiosis 1 y meiosis 2. Es lo que vemos acá, ¿sí? Tenemos una célula con la información completa, en este caso 2N, ¿cierto? Tenemos dos pares de cromosomas, ¿cierto? Y en este caso se divide la información, ¿sí? Hay una primera meiosis 1, se va el cromosoma azulito para un lado y se va el cromosoma rojito para otro, ¿cierto? Es decir, los cromosomas homólogos se ven separados. Ocurre otra segunda división que se llama la meiosis 2, ¿sí? Que en este caso esas cromátides hermanas, ¿cierto? Se van a ver divididas, ¿cierto? Entonces acá está una primer cromátide hermana azul, se dividió de la segunda cromátide hermana azul, y acá lo mismo, la cromátide hermana roja se dividió de la cromátide hermana roja, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede. Mientras que en la mitosis, básicamente lo que sucedía era que se separaban las cromátides hermanas en una sola división, ¿cierto? En este caso, esas cromátides se van a separar en dos divisiones, como se conocen meiosis 1 y meiosis 2, ¿sí? Eso es lo que sucede. Y por lo tanto, pues van a resultar 4 células hijas de esas dos divisiones. Ya no van a resultar 2 células hijas como en la mitosis, sino que van a resultar 4 células hijas. ¿Ven las diferencias ahora sí del por qué yo les decía cantidad de células, tipo de células y todo esto? Entonces, cada una de estas células, pues, se va a quedar con la mitad de los cromosomas de esa célula madre. Vean que en este caso, pues esta célula madre tenía pues 4 cromátides hermanas, ¿cierto? Tuvo una primera división, tuvo una segunda división, ¿sí? En esa segunda división, pues ya se quedó con la mitad básicamente o con un cuarto de esa información genética, ¿sí? Eso es básicamente lo que sucede en la meiosis, ¿sí? Y pues, ¿cómo va a suceder esto? También va a suceder de igual manera con la meiosis 1, va a ocurrir una profase 1, va a ocurrir una metafase 1, una anafase 1, una telofase 1 y una citoquinesis, y lo mismo, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, citoquinesis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en la profase 1? Va a suceder muy similar a la profase de la mitosis, pero se va a diferenciar en algo. Pues primero, en esta profase 1 se conoce como una etapa temprana del ciclo de división celular de las células sexuales, ¿sí? Y pues en este caso, lo que va a suceder primero es que cada cromosoma se va a emparejar con su homólogo, ¿sí? Entonces ya les digo que tenemos pares de cromosomas. En ese caso, el cromosoma 1, permítanme un momentico acá, listo. El cromosoma 1, ¿cierto? Se va a emparejar con el cromosoma 1, ¿cierto? 1 y 1 se van a emparejar. Lo mismo 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4 y así sucesivamente. ¿Listo? Y se van a alinear de tal manera que emparejen gen por gen, ¿sí? Recuerden que en este caso, ¿sí? El cromosoma 1 y el otro cromosoma 1 van a tener exactamente la misma información genética, ¿sí? Es decir, les voy a dibujar acá esos cromosomas, que acá tenemos información de color de ojos, ¿cierto? En este primer cromosoma. Acá en este segundo, en este
segundo cromosoma número 1, por decirlo así, también vamos a tener información de color de ojos, ¿cierto? Entonces, por eso acá les digo que se van a alinear gen por gen, es decir, van a alinear cada uno de esos genes para los cuales tienen la misma información y los van a emparejar, como que los van a poner al frente del uno del otro, ¿sí? Por eso acá vemos que estos cromosomas se están emparejando y acá estos también se están emparejando, ¿sí? Y pues, en este caso, las moléculas de ADN de las cromátidas no hermanas, pues se van a romper, ¿sí? Se van a unir entre sí, ¿sí? Es decir, se van a empezar a romper esas cromátides, esas moléculas de las cromátides no hermanas, ¿cierto? Se van a romper y se van a unir. Es decir, que tenemos, volvamos a esto, tenemos un cromosoma, ¿cierto? Que está emparejado con su otra cromátide hermana, ¿cierto? En ese caso, tenemos el otro cromosoma, ¿cierto? Que tiene sus dos cromátides hermanas. Ahí me dibujan lo chueco de los, me perdonan lo chueco de los dibujos, pero ustedes lo hacen más bonito en su cuaderno. ¿Listo? Entonces estos dos se van a emparejar, ¿cierto? Este cromosoma 1 con este cromosoma 1, ¿cierto? O esos cromátides. Y esas cromátides no hermanas, por ejemplo, esta es una cromátide no hermana y esta es otra cromátide no hermana, se van a emparejar, se van a unir, se van como básicamente a mezclar, ¿cierto? Y en ese caso, esos cromosomas no homólogos duplicados o cromosomas no hermanos o cromátides no hermanas van a intercambiar segmentos, es decir, que esta cromátide no hermana va a cambiar segmentos con esta cromátide no hermana, ¿sí? Y pues también se va a formar el uso mitótico. Acá lo más importante es eso, ¿sí? Que van a intercambiar segmentos esas cromátides no hermanas. Recuerden que estas dos son cromátides hermanas, estas dos son cromátides hermanas, pero esta con esta o esta con esta o esta con estas otras dos no van a ser cromátides hermanas, y por lo tanto se van a unir y van a recombinar o van a cambiar entre sí, intercambiar segmentos, ¿sí? Pues se va a formar el uso mitótico, también se va a descomponer la envoltura nuclear, ¿cierto? Los cromosomas se van a condensar progresivamente, ¿cierto? Cada par homólogo tiene una o más regiones en forma de X llamada quiasma, bueno, ya vamos a hablar de eso, donde se han producido cruces. Los microtúbulos se comienzan a unir a los cinetocoros de cada par homólogo, ¿sí? En este caso, entonces, estos microtúbulos se van a unir a esos cinetocoros que están por acá, ¿cierto? En esta profase 1. Listo, chicos, nos queda menos de un minuto, salgamos y volvamos a ingresar, por favor.